Segunda carta de Pablo a Timoteo y estamos en el capítulo 2. Aún no lo hemos terminado, todavía queda unos versículos más para poder terminar el capítulo 2. Y en esta ocasión vamos a estar tocando un tema del versículo 14 al 19. Así que le invito para que abra su Biblia en Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 19. Vamos a leer la palabra de Dios, mis hermanos. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo que nos permites compartir. Gracias porque hemos podido adorarte y recordar que estamos revestidos de la justicia de Cristo y que es por medio de esa justicia que ahora tenemos entrada al trono celestial. Señor amado, que hemos recibido gracia, misericordia, perdón de nuestros pecados. Y tú, Señor, nos has dejado tu palabra para poder conocerte cada día más. Y queremos rogarte entonces, Señor, que tú nos permitas meditar en ella, que tu palabra, bendito Dios, sea el martillo que quebranta la piedra en este momento, que tu palabra sea el bálsamo a nuestros huesos, el ánimo para nosotros, Señor. Y que en todo momento, bendito Dios, tu nombre sea exaltado. Dame gracia, dame sabiduría, Señor, y ayúdanos a estar con un corazón y un oído atento a tu voz, a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el apóstol Pablo comienza este texto o esta sección diciéndole a Timoteo que le recuerde algo a la iglesia en Éfeso. Les dice: recuérdales esto. Y aquí podemos ver, mis hermanos, que todo pueblo de Dios, y especialmente aquellos que tienen el privilegio de poder servir en el liderazgo dentro de la iglesia, están llamados a siempre recordar a la iglesia las verdades del Evangelio, las verdades de las Escrituras. Nosotros podemos ver este deseo y este anhelo, este llamado en cada uno de los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, escribiendo su carta a la iglesia, les dice: yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Era un constante recuerdo para que ellos no olviden la verdad del Evangelio. Pablo les dijo a los filipenses igualmente: a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y a ustedes, y para ustedes es seguro, les dijo en Filipenses 3, versículo 1. Los apóstoles siempre tenían esto, mis hermanos, de repetir. Era una enseñanza que ellos tenían. De hecho, la tradición judía era repetir, para que se pudiera retener y no olvidar lo que el Señor nos ha dejado. De hecho, yo siempre he puesto este ejemplo, y es que cuando uno va en el periférico conduciendo, hay señales, ¿verdad? A cada cierta distancia te dice a 50, a 50, a 50, porque muchas veces tendemos a olvidar y necesitamos que nos recuerden a cuánto debemos marchar. Pues la palabra de Dios es igual. Muchas veces se repite para nuestra mejor comprensión, y es bueno. Ahora, ¿qué era lo que Timoteo tenía que enseñarles y recordarles a la iglesia en Éfeso? Porque acuérdense que Timoteo estaba pastoreando, Pablo lo había dejado allí a pastorear la iglesia en Éfeso. ¿Y qué era lo que Timoteo tenía que enseñarle a la iglesia? ¿Qué era lo que él tenía que recordarle? Pues Pablo le dice: las sanas palabras que de mí oíste. Eso es lo que tenía que recordarles. Es decir, toda la enseñanza que Timoteo había recibido por parte del apóstol Pablo tenía que recordarle a la iglesia. ¿Y por qué? Porque las sanas palabras, mis hermanos, solo las sanas palabras del Evangelio pueden producir en nosotros sanidad.
y pueden actuar como un antídoto en contra del veneno, en contra de las falsas doctrinas, que muchas de esas son contagiosas y destructivas como la gangrena, como dice Pablo en esta carta. Esta era la razón, mis hermanos, por la cual nunca Timoteo debía dejar de repetir y repetir estas palabras que había recibido del apóstol Pablo a la iglesia. Ahora, las próximas exhortaciones que Pablo le hace a Timoteo se revisten de una importancia mucho mayor, a tal punto que Pablo le dice que se han de hacer delante del Señor. Delante del Señor. Tanto Timoteo como aquellos que iban a recibir la exhortación, es decir, la gente que lo estaba escuchando, tenía que tener esto presente. Cada vez que se predica la palabra de Dios, como en este momento, y ustedes que están escuchando, nosotros todos estamos delante de la presencia de Dios. Y esto toma mucha importancia para que nuestro corazón, nuestra vida, nosotros estemos con reverencia escuchando la palabra de Dios. ¿Verdad? Pablo, mis hermanos, nos recuerda que el Señor no solo es testigo de todo lo que oímos y de todo lo que decimos, sino también de todo lo que hacemos. Porque un día nosotros seremos llamados a rendir cuentas delante de Dios de lo que hemos hecho con nuestra vida como creyentes y nosotros que somos pastores de lo que hemos hecho con nuestro ministerio. Por esto, mis hermanos, en última instancia, lo único que debe importarnos y preocuparnos a nosotros como creyentes es contar con la aprobación divina. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de nosotros? Primera de Corintios 4, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo dice: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, dice Pablo. Ni aun yo mismo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Entonces nosotros, mis hermanos, y los que predicamos, los que compartimos la palabra, y ustedes que escuchan, lo que nosotros debe de importarnos es cómo estamos delante de Dios. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Ahora, veamos entonces cuáles eran las exhortaciones que Timoteo debía hacerle a la iglesia. La primera, ya lo vimos al principio, era recordarles. ¿Recordarles qué? Dice Pablo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Como ya vimos, mis hermanos, en la introducción de esta segunda carta, si ustedes se recuerdan, si no se lo traigo a memoria, el apóstol Pablo estaba preso en Roma. Desde ahí escribe esta carta a Timoteo para animarle a cumplir su ministerio. Y para esto, si ustedes recuerdan, Pablo usa 3 metáforas. La metáfora del buen soldado que tiene que estar dispuesto a dar su vida para la obra del ministerio. Le recuerda que el buen ministro debe ser como un atleta que está dispuesto a disciplinarse para alcanzar aquellas metas que Dios le ha puesto. Y al final le menciona la del agrícola, la del hombre, la del sembrador, que tiene que esperar con paciencia hasta que esa semilla pueda dar su fruto. Y en estas 3 nosotros vemos, mis hermanos, que todo, hemos visto la vez pasada, que todo esto requiere disciplina, sacrificio y entrega. Y es lo que Pablo le recuerda. Ahora, el principio de esta segunda carta, al principio, Pablo le recuerda a Timoteo el por qué él debía de esforzarse, el por qué él debía estar velando por la iglesia, el por qué él debía sacrificarse y disciplinarse para todo esto. Y era que en aquel entonces se estaban levantando falsos maestros que estaban ejerciendo liderazgo en la iglesia, pero que estaban desviando a muchos al error. En este tiempo, mis hermanos, de la sociedad, estaba permeada, esa sociedad de los Éfesos, estaba permeada por ideas y palabras de los pensadores griegos. Se estaba dando mucho lo que era el gnosticismo, eso estaba en su más grande apogeo, existía mucha filosofía, composición de palabras griegas, pensadores griegos como Platón, había el platonismo, el dualismo y todas estas cosas que hemos escuchado ya.
Y todos estos hombres lo que estaban haciendo era traer confusión en medio de la iglesia y que los hermanos comenzaran a apartarse de las verdades que Pablo le había dejado a Timoteo que les recordara. Y aunque estos hombres no entendían ni lo que hablaban ni afirmaban, como dijo Pablo, sin embargo ellos se creían doctores, se creían maestros de lo que estaban enseñando. Y estas palabras Pablo las calificó como fábulas y genealogías interminables que no aprovechan para nada. En ese sentido, entonces, el buen obrero del Señor no debe dejarse enredar en discusiones, no debe dejarse enredar en palabrerías especulativas y carentes de propósito, porque esto no aprovecha en nada. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo y es lo que Timoteo tenía que advertirle a la iglesia. No te enredes en palabras que para nada aprovecha. Hermanos, cuando hay un mundo que se pierde porque no conoce el Evangelio, no tiene sentido para nosotros los creyentes entregarnos a las vanas contiendas sobre palabras, sobre significados, etcétera, porque esto lo único que va a hacer es confundirnos más a nosotros mismos y confundir a la gente que nos escucha y sobre todo confundir a los nuevos creyentes o a las personas que apenas están viniendo por primera vez. Esto es perdición, dice Pablo, para los que escuchan, es perdición. Y eso es importante, mis hermanos, porque la palabra griega que utiliza el apóstol Pablo aquí, según varios eruditos, la traducción es catástrofe. El enredarse en palabrerías, estar hablando de filosofías y estas palabras que parecen exorbitantes, lo único que hacen es traer catástrofe a la vida de la iglesia. En las contiendas, mis hermanos, sobran las palabras y ninguna de ellas edifican para nada. Solamente las sanas palabras del Evangelio. Un comentario bíblico acerca de este texto dice lo siguiente, dice: y hay que decir que en nuestro tiempo esta exhortación sigue teniendo plena vigencia. Muchos comentaristas bíblicos están afanados en la búsqueda de nuevas definiciones de las palabras griegas con el fin de llegar a interpretaciones novedosas o sencillamente hacen malabarismos con las palabras para que finalmente el texto bíblico llegue a decir lo que ellos quieren que diga. Dice, esto les hace parecer muy sabios entre la gente sencilla, pero en la mayoría de las ocasiones sus intentos por ser ingeniosos y deslumbrar el auditorio dejan la mente de los oyentes en blanco y sus corazones más fríos que el hielo. Continúa el comentario y dice, sin duda los peores son los comentaristas liberales, aquellos que no tienen una teología sana. Ellos diseccionan el texto bíblico y se sienten con el pleno derecho de decir qué palabras y frases son auténticas y cuáles no. Para ellos el estudio de la Biblia parece ser un juego más intelectual que espiritual, en el que a partir de una serie de criterios que ellos mismos han establecido previamente como correctos, proceden a eliminar del texto bíblico todo aquello que no les agrade. De ellos se puede decir con toda propiedad que sus eruditos estudios son para perdición de los oyentes. En siglos anteriores, en siglos pasados, mis hermanos, se levantó un hombre, que yo no recordaba el nombre, mi amada esposa me lo hizo recordar, mi ayuda idónea. Se levantó un hombre llamado Arrio, que cortó algunas partes de la Biblia donde la palabra de Dios hablaba acerca de la divinidad de Cristo. Y hizo otras cosas también con la palabra del Señor y comenzó a confundir a la gente. A partir de esa enseñanza de ese hombre, más o menos puede ser en el siglo IV o VI de la iglesia primitiva, este hombre confundió a la iglesia completamente y de ahí, desde ese pensamiento, sale lo que se conoce hoy en día como los testigos de Jehová. Porque ellos no creen que Jesús es Dios, el Dios encarnado. Pero eso ya pasó hace muchos años atrás. Hombres como este se han levantado durante todas las épocas y han confundido a los cristianos, han confundido a la misma iglesia porque han cortado el texto, han puesto palabras aquí, palabras acá, han quitado cosas de la Escritura para que la Biblia pueda decir lo que ellos piensan que dice y no lo que verdaderamente la palabra dice. Ahora, por el contrario, el buen obrero entonces debe recordar a su audiencia las sanas palabras del Evangelio, un Evangelio comprensible, un Evangelio sencillo. ¿Y cuál es este Evangelio, mis hermanos? El Evangelio que hemos escuchado.
Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. El apóstol Pablo estaba recordando algo que él mismo había recibido. Y todos nosotros que predicamos el Evangelio debemos predicar lo mismo que hemos recibido. No hay que cambiarle, no hay que quitarle, no hay que añadirle. ¿Y qué es lo que Pablo estaba enseñando? Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. He ahí el Evangelio, mis hermanos. No hay que añadirle más. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. No te enredes, Timoteo, con estos filósofos, con estos pensadores que quieren desviar a la gente de la verdad al error. No te enredes con ellos, apártate de ellos, Timoteo, y tú predica las sanas palabras que de mí oíste. Predica acerca de Cristo, que Él vino a esta tierra, que Él murió como un hombre, como decía el pastor Abel antes en la lectura, y que dio su vida para perdonar nuestros pecados, y que al tercer día resucitó. Predica esto, Timoteo, ocúpate en esto. Eso es lo que tenía Timoteo que recordarles a los creyentes en Éfeso. Ahora, la siguiente exhortación que Pablo le hace a Timoteo es, y con esto pasamos al segundo punto, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, evitando vanas palabrerías. Es el título que le he dado a mi segundo punto. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, evitando vanas palabrerías. Es lo que le dice en el versículo 15 al 18. Mira, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Anteriormente, mis hermanos, Pablo ha exhortado a Timoteo a que evite las vanas palabrerías que son vacías, que no tienen sentido. Pero ahora Pablo le va a mostrar a Timoteo cuál debe ser la reacción positiva de un buen obrero aprobado por Dios. Entonces, frente a los hombres vanos que estaban deseosos de presumir ingeniosidad y palabras altas que la gente no podía entender, que ellos estaban buscando más bien aplausos de la gente por lo que ellos decían, Timoteo debía evitar el absurdo deseo de exhibirse ante los hombres. No tenía que buscar eso. Esos hombres estaban llenos de orgullo y quería que la gente los escuchara solamente a ellos, porque supuestamente ellos eran más inteligentes. De hecho, la enseñanza que permeaba el gnosticismo en esas épocas era que tú no podrías ser salvo solamente por haber creído en Cristo. Tú tenías que tener un conocimiento superior. Es lo que enseñaban los gnósticos en aquel entonces. No basta solamente Cristo. Tú tienes que tener un conocimiento mayor de las cosas espirituales. Y se enredaban en pensamientos y filosofías. Y eso no es el Evangelio. Y ellos querían exhibirse, querían darse a demostrar que ellos conocían más para que la gente lo siga. Pablo le dice a Timoteo, no sigas el ejemplo de esos hombres. Tú procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un buen obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mis hermanos, al fin y al cabo, lo que realmente importa no es conseguir que los hombres tengan una buena impresión de nosotros, sino que Dios apruebe lo que somos y lo que hacemos. Eso es lo que verdaderamente importa. Hoy en día, con esto de las redes sociales, es muy frecuente, ¿verdad?, ver personas que están haciendo algo para la obra de Dios y se sacan los selfies, ¿verdad? Toman su cámara, se toman una foto y dice, aquí en alabanza, adorando a mi Dios. Y luego un predicador se toma otra foto delante de mucha gente y dice, aquí predicando la palabra de Dios para la gloria de Dios. Y uno se pregunta, ¿y si es para la gloria de Dios, por qué lo publicas? Si es para la gloria de Dios, dale la gloria a Dios a solas, ¿verdad? Pero hoy en día es muy común ver eso, mis hermanos. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 5, verso 10, dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. O sea, al final de todo, lo único que importa es qué estoy haciendo y cómo me estoy conduciendo delante de Dios.
no delante de la gente, no de los que me ven, porque Dios conoce nuestro corazón. Y la integridad, como hemos enseñado también y como conocemos, no es lo que yo hago en público, sino lo que yo hago a solas, cuando nadie me ve, cuando estoy solito. Y eso es lo que Dios tiene que ver. Y eso es lo que Dios, cuando nosotros lleguemos a su presencia, va a o aprobar o a reprobar según nos hayamos conducido. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Una parte importante, mis hermanos, de la aprobación divina que Timoteo debía procurar tenía que ver con usar bien la palabra de verdad. Tenías que usar bien, Timoteo, la palabra de verdad. Y cuando escuchamos esto, nosotros podemos deducir que esto implica que no todo aquel que usa la Biblia lo hace necesariamente bien, ¿verdad? ¿Cuántos hombres se han levantado, como lo dije antes, a lo largo de la historia, que han torcido las Escrituras? Los han usado a su conveniencia, para ganar dinero, para ganar fama, etc. Ahora, el verbo usar que Pablo utiliza aquí, usa bien la palabra de verdad, transmite la idea de cortar rectamente. Es decir, de llevar un rumbo derecho. Y se usaba para hacer el trazo, por ejemplo, de una carretera recta que tenía varios kilómetros. Se usaba también para ilustrar la ilustración de los agricultores que tienen que trazar la tierra para sembrar la semilla. Y esos surcos que ellos abrían en la tierra tenían que estar rectos para que la semilla pueda ser sembrada y salga el fruto. Esa es idea a la que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Tú, Timoteo, maneja toda la palabra con precisión. Timoteo tenía que ser capaz de interpretar correctamente la palabra, de aplicar correctamente y adecuadamente la palabra a su audiencia, a sus oyentes. Es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Pero al mismo tiempo, el buen creyente también debe conocer las Escrituras para saber identificar el error y defender la verdad cuando el Evangelio esté siendo atacado o distorsionado. Un buen creyente debe tener un vasto conocimiento de las Escrituras para identificar el error y, si es necesario, apartarse de aquellos que están torciendo la palabra de Dios y que la están usando a su conveniencia. Y eso requiere diligencia de cada uno de nosotros, mis hermanos, de ser conocedores de la palabra de Dios. Y aquí es donde surge la pregunta del millón. Cristiano, ¿estás siendo tú diligente en el estudio personal de la palabra de Dios? ¿En qué libro de la Escritura tú te comprometiste a leer a partir de este mes de enero de este nuevo año 2026 que el Señor te ha regalado la vida? ¿Te has propuesto avanzar, hacer una lectura, un plan de lectura para este año? ¿O a veces lees, a veces no lees? ¿Cómo estás en eso? Eso es una pregunta que debes hacerte en tu corazón, mi querido hermano. En la iglesia de Éfeso se habían levantado dos hombres que Pablo menciona aquí, Himeneo y Fileto, que estaban torciendo las Escrituras, que estaban diciendo a los hermanos que la resurrección ya se había efectuado y estaban trastornando la fe de algunos. Este hombre Himeneo ya fue mencionado en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 18 y 20. Y dice que este hombre Himeneo, junto con Alejandro, el apóstol Pablo, los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y esa palabra suena fuerte. Los entregué a Satanás, dice Pablo, porque estaban blasfemando el nombre de Dios. Y esto simplemente, hermanos, es que el apóstol Pablo con la iglesia cogieron estos hombres y los tuvieron como gentiles y publicanos y no los dejaban entrar más a la iglesia. Eso es entregarlos a Satanás. Cuando la iglesia mira a hombres que no se conducen como es correcto, como Dios manda, como Dios quiere que nos conduzcamos como creyentes, la iglesia tiene la autoridad de decir: esas personas no son creyentes, y no juntarse más con esas personas, porque sus prácticas pueden también contagiar a los demás. Pablo lo que hizo con la autoridad apostólica que él tenía: échalos fuera, no los reciban más aquí. Los entregó a Satanás, porque ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y en la iglesia está la presencia del Señor. Y Pablo le dice que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar, pero tal parece que este hombre, Fileto, continuó en su hazaña por querer confundir a los hermanos en su engaño y engañando a muchos, y se juntó con Fileto. Y el hecho, mis hermanos, es que usted y yo debemos ser conscientes de esta advertencia. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día
todavía hay muchos que se desvían de la verdad y quieren desviar a muchos de la verdad todavía. Y puede que el día de mañana, cuando el Señor quiera y nos lleve de este lugar, se nos acabe la vida, se levante de aquí mismo, de en medio de esta congregación, hombres que tuerzan las Escrituras. Porque es lo que estaba pasando aquí en Éfeso. Estos hombres fueron hombres que empezaron en la verdad, dice Pablo, que se apartaron de la verdad, dice Pablo. O sea, no estaban en el error, estaban en la verdad, conocían las Escrituras. Pablo les había predicado el Evangelio, pero como que comenzaron a torcerse y comenzaron a torcer a la iglesia. Y el día de mañana puede que si alguien se levanta de aquí, puede comenzar a torcer a la iglesia igualmente. Y es por eso que nosotros debemos conocer, mis hermanos, manejar con precisión la palabra de verdad. Los varones que están aquí tienen esa responsabilidad de levantarse un día y decir, eso no es de Dios, eso no dice la palabra de Dios, y callar la boca a aquella persona que se levanta aquí a querer engañar. Nosotros debemos conocer la palabra de Dios, mis hermanos, porque si eso no se corta a tiempo, se empieza a propagar así como la gangrena, porque es capaz de destruir todo el cuerpo, y eso debe ser cortado de raíz. El diccionario bíblico define la gangrena de la siguiente manera. Dice, la gangrena es una enfermedad por la cual cualquier parte del cuerpo que sufre de inflamación se corrompe, y a menos que se aplique un remedio oportuno, el mal se propaga continuamente, ataca a otras partes del cuerpo y finalmente devora los huesos. Así de maligna es la gangrena, mis hermanos. Corrompe, ataca y destruye. Pues en ese sentido, eso es lo que produce la mala o falsa doctrina dentro de la iglesia. Corrompe, confunde a los creyentes, daña espiritualmente y es una catástrofe completa. Estos hombres, ¿qué es lo que estaban haciendo? Himeneo y Fileto estaban diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Es decir, ya no había esperanza para los creyentes, porque esa es la promesa que todos nosotros como creyentes estamos esperando, la resurrección en el día final. Si el día de mañana morimos en el Señor va a venir y va a resucitar nuestros cuerpos para recibir al Señor en el aire. Esa es la esperanza que nosotros como creyentes tenemos. Algo similar estaba pasando en Tesalónica. Los hermanos creían que la resurrección ya se había efectuado, y pensar de esta manera era que muchos de ellos comenzaron a volver a su antigua vida. Dijeron, como no va a haber una resurrección, el Señor ya no va a venir, ya no va a haber un cuerpo glorificado, pues entonces yo me vuelvo a lo mismo que hacía antes. Y comenzaron como a querer desviarse de lo que habían aprendido. Esto está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, para que lo pueda leer en casa, pero yo quiero leer con ustedes unos versículos para que podamos ver la similitud. 1 de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, el apóstol Pablo una vez más escribe y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que ya han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mis hermanos, negar la resurrección trajo desaliento a los hermanos, a los creyentes ahí en Tesalónica, porque ellos estaban pensando que si esto ya pasó, o que simplemente la resurrección no existe, que todo fue una mentira, ellos estaban pensando que entonces sus cuerpos quedaron igual, que no había ninguna esperanza, no hubo ningún cambio, no hubo ninguna mejora, ninguna glorificación a sus cuerpos. Y estos hombres que estaban predicando esto, estaban trastornando igualmente la fe de algunos de esta manera. 1 Corintios 15, verso 12, dice el apóstol Pablo,
texto que se leyó al inicio. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si ese era el tema del momento allí. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo estaba ahí contendiendo con esto igualmente. Mis hermanos, yo ruego al Señor, y esta ha sido mi oración esta semana, que nuestra esperanza en esta promesa preciosa de la resurrección de nuestros cuerpos no sea removida. Que nosotros no nos olvidemos de esta esperanza gloriosa, porque todos nosotros que vivimos en este cuerpo mortal, corruptible, padecemos debilidades, enfermedades, luchas, cargas, ¿verdad? Muchas cosas que nos aquejan. Pero en la promesa de resurrección, el apóstol Pablo nos recuerda algo glorioso, hermanos. Nos recuerda que eso tiene un tiempo limitado. Que el día que muramos, el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado, donde ya no habrá más llanto, dolor, tristeza, y todo eso se terminará. Y cuando tú estás sufriendo en esta tierra por cualquier cosa, y te recuerdas de esta promesa hermosa de la resurrección de tu cuerpo, puedes descansar en el Señor y decir: Señor, esto que estoy viviendo es pasajero, porque lo que voy a vivir en realidad es en eternidad contigo. Y negar la resurrección trae desánimo, trae desaliento, pero recordarnos esto trae ánimo y gozo, mis hermanos. Y es lo que estaban haciendo estos hombres, trastornando la fe. Yo ruego a Dios que nuestra fe, nuestra creencia no sea removida, que nosotros sigamos creyendo en esta verdad y que sigamos esperando esa segunda venida gloriosa de Cristo cuando el Señor vuelva y nos lleve juntamente con Él. Porque dice Pablo que si no hemos muerto y el Señor vuelve, igualmente seremos arrebatados juntamente con el Señor. O sea, nos iremos con Él igualmente. Estaremos con Él y todo se habrá terminado. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, el apóstol Pablo nos recuerda eso. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Y cuando habla aquí de dormir, está hablando de morir, porque el cristiano no muere, el cristiano no duerme. Y cuando vuelve el Señor se va a levantar para estar con Él para siempre. Los que no tienen a Cristo mueren y no hay más chance. Se acabó. Pero aquí Pablo dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y ese es el ánimo que nos da el Señor, mis hermanos, con su palabra en este momento. ¿Cuántos de nosotros estamos entonces esperando ese momento glorioso de la resurrección, de la segunda venida de Cristo? Sigamos creyendo, sigamos esperando esto, mis hermanos. Un tercer punto, para ir casi terminando, es el fundamento de Dios y su sello. Versículo 19. Dice el apóstol Pablo: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este texto habla, mis hermanos, del fundamento de Dios. Y no sé si ustedes se recuerdan, hace un par de años, creo que unos 3 años más o menos, nosotros estudiamos juntos la carta de Pablo a los de Éfeso, a los Efesios, y tocamos este tema del fundamento. ¿En qué está fundada la iglesia? ¿Cuál es el fundamento que tiene la iglesia cristiana?
Y el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Efesios, capítulo 2, versículo 20, dice: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Esto quiere decir, mis hermanos, que la iglesia está fundamentada, está asentada, está edificada sobre la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla de Moisés y los profetas, ustedes habrán leído, lo habrán escuchado, siempre habla de la ley y los profetas, está haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Moisés representa la ley y los profetas, junto con los salmos, representan al resto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora, cuando la Biblia habla aquí de Moisés, cuando la Biblia habla aquí de la ley y los profetas, y que la iglesia está fundamentada sobre los profetas y los apóstoles, está hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque está mencionando a los apóstoles. Recuerden que Dios levantó profetas, Dios levantó apóstoles, para que la palabra de Dios siga siendo formada. El Señor seguía dando revelación a estos hombres hasta que se cerró ese tiempo y ahora tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura que fue ya dada a estos hombres y que ahora nosotros la tenemos. Ahora aquí dice que la iglesia está asentada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Habla del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y cuando una iglesia, mis hermanos, está bien edificada, cuando hay creyentes estudiosos en lo que este fundamento de la palabra de Dios dice y de Jesucristo mismo, será muy difícil que venga alguien a querer engañarnos. Será muy difícil que venga alguien a querer trastornar nuestra fe. Y es por esto importante que nosotros debemos tener un vasto conocimiento de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Pero el texto continúa aquí y dice en el versículo 19, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esta frase es muy interesante, mis hermanos. Conoce el Señor a los que son suyos. Esta frase tiene la idea de distinción. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, los que tenemos hijos, alguna vez acompañamos a nuestros pequeños a un paseo con los compañeros de la escuela? Yo he tenido ese privilegio un par de veces. Y algo que siempre nos ha pasado es que tú ves un montón de muchachitos caminando juntos, pero cuando tu niño te regresa a ver, tu corazón salta de alegría, tú lo remarcas, tú lo miras, y ese es mío, ese es mi hijo, esa es mi hija, mi pequeñito, ¿verdad? Pues mis hermanos, de esa misma manera, cuando el Señor mira este mundo y ve a sus hijos, el Señor nos conoce. El Señor conoce los que son suyos. Él sabe quiénes son sus hijos y quienes no son sus hijos. Esa es la idea. Así nos ve el Señor, mis hermanos, a los que somos de Él. Él conoce, pero ese conocer no es un conocer así, sino que es un conocer de una manera íntima, de una manera relacional, porque estamos relacionados con el Padre todos los días. Hablamos con Él, escuchamos su palabra, escuchamos su voz a través de su palabra. Él nos habla nuestras vidas y nosotros hablamos con Él. Es de esa manera que el Padre nos conoce. Pero al mismo tiempo, esto implica entonces que hay otros que no le pertenecen al Señor, que no son hijos de Dios. Y hay algo que nosotros debemos entender aquí, mis amados hermanos. Todo hombre que vive en esta tierra es creación de Dios, es criatura de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Ese privilegio se le es dado solo a aquellos que han confesado sus pecados, que han reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Mire lo que dice Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Es un texto que conocemos muy bien. Dice ahí el apóstol Juan en su Evangelio, mas a todos los que creen en su nombre, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que Dios les ha hecho una regeneración en su corazón y ahora son de Él, esos son hijos de Dios. Esto quiere decir que si tú aún no has recibido a Jesucristo en tu vida, tú no eres hijo de Dios. No te consideres como su pertenencia, porque para ser un hijo tú necesitas nacer de nuevo.
Y eso empieza creyendo en Cristo como tu Señor y Salvador. Y aquí obviamente surge la pregunta para todo aquel que esté aquí, que aún no le ha entregado su vida al Señor. ¿Has entregado tu vida a Cristo hoy? ¿Lo has hecho ya? ¿O sigues formando parte de la gente del mundo? Yo te invito y quiero invitarte verdaderamente para que te acerques hoy. Porque como hemos dicho siempre desde este púlpito, su gracia sigue estando disponible para ti si tú vienes al Señor. El Señor dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Él está esperándote como ese Padre amoroso esperó a ese hijo pródigo que volviera con los brazos abiertos para decirte, ven, hijo mío, bienvenido a mi casa. Y tú formes parte de la familia de Dios. El apóstol Pablo dice en el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este texto, mis hermanos, ya mismo vamos a terminar. Este texto, según varios comentarios, hace referencia a un acontecimiento que pasó en los tiempos de Moisés. En los tiempos de Moisés, si ustedes recuerdan el relato, se levantó un séquito de hombres encabezados por unos hombres llamados Coré, Datán y Abirán. Estos hombres, según el libro de Números 16, se rebelaron en contra de Moisés. Y lo que prácticamente ellos empezaron a hacer es decir, ¿por qué tenemos que seguirte a ti, Moisés? ¿Quién eres tú? Nosotros también somos hijos de Dios. Así que nosotros también, Dios puede hablarnos a nosotros y nosotros podemos seguir nuestro camino. No te necesitamos, Moisés. Tú no eres nuestra autoridad, prácticamente. O sea, hubo rebeldía. Es lo que le estaba diciendo estos hombres a Moisés. Y se levantó un séquito grande que estaba con estos hombres y comenzaron a rebelarse a la autoridad de Moisés. Ahora dice que Moisés oró al Señor. Y porque el Señor vio esto y le dijo a Moisés y a Aarón, apártese de este campamento y los voy a acabar en este momento. El Señor los iba a fulminar a causa de su rebelión, a todos los que estaban allí. Pero Moisés y Aarón comienzan a orar al Señor y dicen, Señor, pero en medio de este pueblo hay gente justa. No todos están rebeldes. Ten misericordia. Entonces lo que hace Dios es decirle, apártense de estos hombres y yo los voy a eliminar. Mira lo que dice el texto ahí en Números 16. ¿Qué es lo que pasó? Números 16, verso 20. Y aquí vamos a ver la reverencia de apártense de iniquidad. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo en el versículo 21, apártense de entre esta congregación para que yo los destruya en un instante. Pero ellos cayeron sobre su rostro y dijeron, oh Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, ¿te enojarás con toda la congregación? Entonces respondió el Señor a Moisés, habla a la congregación y diles, aléjense de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió. ¿Y qué pasó? La tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré, con todos sus bienes. Ellos y todos los que le pertenecían descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea. Todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían, no sea que la tierra nos trague también a nosotros. Salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Este acontecimiento fue algo tremendo, pero si ustedes notaron, hace referencia a lo que estamos mirando. El Señor dice, Pablo le dice a Timoteo, el Señor conoce a los que son suyos, pero apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Verdad? Estos hombres en Números estaban mostrando rebeldía a la autoridad que Dios les había dado, a la autoridad que era Moisés en ese tiempo. Y la rebeldía es pecado, ¿verdad? Jóvenes que están aquí, yo les tengo una pregunta. ¿Qué manifestaron Coré, Datán y Abirán en este texto? Jovencitos que están aquí. Ellos mostraron rebeldía en contra de la autoridad. Esto a Dios no le agrada. La rebeldía es un pecado delante de Dios. Si Dios te ha dado una autoridad que es tu padre, tu madre, tú tienes que sujetarte a ellos y obedecer. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué cuando tus padres te dan una orden, tú reniegas y eres rebelde en tu corazón?
porque tu corazón está inclinado al pecado. No puedes obedecer. Necesitas de la ayuda del Señor. Y por eso es que hoy yo te quiero invitar a ti también, jovencito, para que vengas al Señor y le digas: Señor, es verdad, yo soy rebelde. Muchas veces mis padres me dicen algo y no obedezco, reniego, me pongo a discutir con ellos. Ten cuidado, joven. Mira lo que les pasó a estos hombres. Se abrió la tierra y se los tragó vivos. Dios puede castigar la rebeldía severamente. Y quiera Dios que hoy ponga arrepentimiento en tu corazón y tú te acerques a Dios, porque Dios es un Dios de bondad, de gracia y misericordia. Y te está llamando el día de hoy. Si tú sabes en tu corazón que eres rebelde, ven al Señor. Ahora, después de considerar este texto, mis hermanos, cuando dice, conoce el Señor a los que son suyos, la pregunta es, ¿cómo puedo yo saber entonces que le pertenezco al Señor, verdad? ¿Cómo puede alguien saber que es parte del Señor? Creo que en Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14 tenemos la respuesta. Dice Efesios 1, 13, 14, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Tú que has escuchado el mensaje del evangelio una y otra vez, o tal vez lo estás escuchando ahora por primera vez, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Has creído tú en Jesucristo? ¿Le has entregado tu vida a Él? Si tú no lo has hecho, tú no puedes considerarte como su hijo, como hijo de Dios, porque tú no tienes el sello del Espíritu Santo en tu vida. El sello, mis hermanos, es un símbolo de pertenencia, un símbolo de certificación. Y el sello que Dios pone a aquellos que creen en Jesucristo, te está diciendo: este es mío. Este es mío, este es mío. Es el sello de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Es lo que hace el Señor. Pero es ese Espíritu Santo justamente el que todos nosotros necesitamos para poder apartarnos de iniquidad. Porque si ni tú ni yo no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no podemos hacer caso a la palabra de Dios. Amaremos más este mundo, nos enredaremos más en las cosas de este mundo y no podemos hacer caso a la voluntad de Dios. Necesitas el Espíritu de Dios en tu vida. Y para esto necesitas creer en Cristo una vez más. Así que si tú estás luchando con algún pecado, si tú estás luchando con algo en tu corazón, no puedes dejarlo, no puedes abandonarlo. Ven a Cristo. Ven para que seas sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo, así como lo hace con nosotros, nos ayude cada día para glorificar el nombre de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice Juan allí: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. El Señor conoce a los que son suyos, pero los que son suyos se apartan de toda iniquidad, abandonan el pecado. El Espíritu Santo los redarguye y vamos a poder observar en sus vidas que están agradando a Dios y no al mundo. Por eso la pregunta de antes: ¿cómo puedo entonces saber que yo soy hijo de Dios? Porque tu vida va a ser transformada. Tú no vas a amar las cosas del mundo, ahora vas a amar las cosas de Dios. Y eso va a ser un sello, una garantía de que tú eres un hijo de Dios. Pero si tú te sigues enredando en las cosas de este mundo y te deleitas en ellas, no eres un hijo de Dios. Para finalizar, mis hermanos, recordemos esto: la mala enseñanza conducirá más y más a la impiedad, pero la buena enseñanza siempre te llevará a la santidad. La mala enseñanza nos enferma espiritualmente y corrompe como la gangrena. En cambio, la sana doctrina siempre va a prosperar nuestra alma y será como medicina para nuestros huesos. La mala enseñanza trastorna la fe de muchos, especialmente de los débiles. En cambio, la sana doctrina siempre nos va a traer paz y esperanza a nuestro corazón.
Ustedes recuerdan, mis hermanos, los discípulos de Jesús en un momento estaban turbados, porque el Señor les estaba anunciando que Él iba a marcharse, y ellos estaban preocupados por esto. Había turbación en su corazón. Y Jesús les habló en Juan 14:1 y les dijo: no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo los hubiera dicho, porque yo voy a preparar un lugar para ustedes. Si me voy y les preparo un lugar, entonces vendré otra vez y los tomaré a donde voy yo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y conocen el camino y conocen a dónde voy. Y ustedes saben que el camino es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si tú quieres estar con el Señor por la eternidad, debes seguir a Cristo. Debes seguir a Cristo, mis hermanos. El Señor al final les dijo: la paz les dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como las da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mis amados hermanos, las sanas palabras del Evangelio siempre van a traer paz a nuestros corazones. Este es el firme fundamento del Evangelio de nuestro bendito Salvador. Demos gracias al Señor, mis hermanos. Padre nuestro, que estás en los cielos, bendito Dios. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque los que estamos aquí podemos reconocer que tú nos has sacado de las tinieblas a tu luz, que tú nos has mostrado el camino en Cristo, Señor, que tú has transformado nuestros corazones y que ahora amamos más tu palabra, tu presencia, amamos estos momentos de compartir en la iglesia, amamos estar en oración con nuestros hermanos, y las cosas del mundo ya no nos agradan, Señor. Pero esta es una obra que tú has hecho en nosotros. Te agradecemos, Señor, por esta bondad. Ayúdanos a seguir buscando tu rostro, a seguir perseverando en las sanas palabras del Evangelio, a seguir recordando que tú vas a volver, Señor. Puede que vuelvas mañana, puede que vuelvas esta noche. Ayúdanos a estar preparados, a estar listos para irnos contigo para siempre, Señor. Pero también queremos rogar por aquellos que aún no te conocen, Padre, que puede que estén aquí en medio nuestro, Señor, para que tú abras sus ojos, para que tú abras sus corazones, para que tú tengas misericordia, Señor, les reveles tu verdad y traigas arrepentimiento, convicción de pecado a sus vidas y salvación a sus almas por medio de Cristo, Señor. Ponemos la vida de estas personas en tus manos, bendito Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre. Guárdanos y líbranos de toda tentación, de todo pecado en esta semana, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos.